Hola, estoy admitiendo a los que estaban en la sala de espera y comenzamos. Ya, pareciera que vamos a esperar un minutito porque hay gente que está solicitando admisión al curso. Hola María José. Bien, les doy la bienvenida. Nosotros ya nos conocemos hace un tiempo. Vamos a trabajar en esta asignatura. Estoy grabando en este minuto, empieza la grabación automática y luego estoy aprendiendo también cómo, dónde se van guardando estas clases de Zoom para que luego haga lo mismo que yo he hecho siempre, que es pasarlas por YouTube para que sea más fácil acceder a ellas. Quiero darles la bienvenida, ¿cierto? Estoy aquí súper atenta para quienes están solicitando admisión a la clase. Quiero contarles que durante este semestre vamos a trabajar juntas digo porque en este momento solo hay mujeres, em, en lo que es el último curso que ustedes tienen de la línea de lenguaje de la carrera. Porque para quienes no van a tomar la mención de lenguaje, este es su último curso de lenguaje. Y para quienes van a tomar la mención de lenguaje, van a tener, ¿cierto?, concluir esta línea con comprensión y producción y luego van a tener asignaturas que son más especializadas como literatura infantil, van a tener evaluación de la comprensión lectora y hay otra asignatura más. ¿Hay alguna aquí de ustedes que va a tomar la mención lenguaje? Cuéntenme. Me lo pueden escribir por el chat o pueden desbloquear su... He vuelto, se me había caído la conexión del curso. Voy a admitir aquí a la Dafne que viene llegando y la Javiera. Les había preguntado si hay alguien que vaya a tomar la mención lenguaje de quienes están acá. Yo. La Hola, Samantha va a profe, tomar. buenos Hola, días. buenos días, ¿cómo están? La María José también va a tomar la mención lenguaje. La Samantha, ¿alguien más? Yo todavía no lo sé. ¿Y cuál es tu duda, Javiera? ¿Entre qué estás? Entre matemática y ciencia. Ya, entre matemática y ciencia. Ya, la Javiera también va a tomar la mención lenguaje. Bueno, ahí viene el Leo, viene la Catalina. Vale. Bueno, les cuento que para quienes no van a tomar, les reitero, no van a tomar la mención lenguaje, aquí se termina y por eso es que esta asignatura es requete contra importante porque son los últimos fundamentos para que ustedes trabajen comprensión y producción. Este curso, igual que el 285, que es el que tuvimos el semestre pasado, está pensado de tercero básico para arriba. Ustedes saben que por ley, ¿cierto? La Ley General de Educación, y esto ustedes ya lo saben súper bien, pero lo explico para que entiendan el sentido de algunas actividades que vamos a hacer. Por ley, la educación básica es hasta sexto básico. ¿Ya? Eso se establece en el nuevo diseño, ¿cierto?, de la educación básica y educación media. Séptimo y octavo pertenecen al ciclo que se llama formación general. Y formación general es de séptimo básico a primero medio. No obstante, muchas escuelas de Chile, por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de, de logística, muchas escuelas básicas siguen teniendo todavía séptimo y octavo a cargo de profesores de educación básica. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que a ustedes, si van a trabajar una escuela básica, les toque hacer clase en séptimo y octavo básico.
Por eso en algún momento del curso también vamos a hacer un guiño a el currículum de séptimo y octavo, que es súper distinto al de educación básica. De hecho, tiene otro enfoque, se suman algunos ejes más, hay cosas que son bien distintas y que, y aquí un dato para quienes no van a tomar la mención lenguaje, y que tiene harto juego, ¿cierto?, con el conocimiento literario. De hecho, las unidades en séptimo y octavo básico se organizan en torno a tópicos literarios. Y de pronto, ¿cierto?, uno no ha tenido la posibilidad de profundizar tanto en algunas cosas como es. Por eso es que durante este curso lo que vamos a hacer es trabajar estrategias de comprensión, producción y oralidad que les pueden servir de tercero a octavo básico. Si bien muchos trabajos los vamos a focalizar en el currículum de tercero, el currículum de cuarto, de quinto y de sexto, las estrategias que ustedes van a aprender, el diseño de construcción de preguntas de comprensión lectora, son extrapolables hasta octavo básico. Y así es como lo hemos pensado, ¿cierto?, con la profesora Marcela Jarpa, que en este momento solo va a hacer un taller en el otro paralelo. El otro paralelo también está conmigo, y lo digo porque yo ya sé que hay duplas de práctica que están integradas por gente que quedó en este paralelo y también en el otro, y que es súper importante para este curso, ¿ya? Bien, entonces, les presento formalmente la asignatura. Ustedes ya saben bastante acerca de mi sistema de trabajo, ustedes saben que yo procuro, ¿cierto?, que si ustedes tienen preguntas, respondérselas por correo lo más rápido posible, y hay cosas que no van a cambiar, ¿cierto?, van a seguir estando. La mayor parte de las clases vamos a tener sesiones presenciales. De hecho, es una cosa que yo quiero acordar con ustedes porque tenemos un horario así horroroso. Tenemos hoy día desde las 12:20 hasta las 5 de la tarde de corrido, ¿ya? Y entonces, este curso se estructura con horas de trabajo en lo teórico y horas de taller. Este curso sí requiere ser muy disciplinado en las horas de taller, porque en las horas de taller es cuando ustedes van a empezar a trabajar con la construcción de preguntas, por ejemplo, que miden determinada estrategia de comprensión lectora, ¿ya? Y lo que yo pretendo que hagamos es que todos los jueves nos reunamos a las 12:20, que es este horario, que tengamos la parte teórica más dura a esta hora. Luego tenemos un receso para el almuerzo, que quisiera no saltármelo para salir antes. Quisiera no saltármelo porque yo sé que aquí hay gente que da almuerzo, que tiene que atender, ¿cierto?, a otras personas fuera de sí mismo o de sí misma, y entonces tenemos un espacio para el almuerzo, y luego nos encontramos, ¿cierto?, a las 2:30 en la hora de taller. Esa hora de las 2:30 va de las 2:30 a las 3:30, a las 3:30, ¿no? O a las 15:40 por ahí, ¿ya? Y luego tenemos una siguiente hora que es la que podemos eh, asincronizar cuando no estemos, ¿cierto?, así súper urgidos de tiempo avanzando en lo mucho que se ve en este curso. ¿Ya? Entonces, yo estoy armándolo todavía, el sílabus ya está listo, los elementos están subidos al aula, pero tenemos que pensar en que son muchas horas de corrido, pero que también este es un curso intenso y que de una u otra manera, ¿cierto? Yo me preparo para que este pueda ser el último curso que usted tiene en su formación como profesora de educación básica que hace la línea de lenguaje, ¿ya? Bien, voy a entonces contarles de qué se trata este curso, ¿ya? Se les voy a compartir mi pantalla y ustedes ya saben que me pueden ir diciendo si es que hay alguien, por ejemplo, que ha hecho una pregunta y yo me la salté,
Ya, aquí estoy. Voy a compartirles entonces mi pantalla y les voy a mostrar el curso. ¿Ya? Debieran estar viendo ahora el aula virtual. Si no lo están viendo, ustedes me avisan y voy a estar mirando porque de alguna manera el Zoom quedó programado para que la gente pase por una suerte como de sala de espera antes de, antes de ingresar. Y tengo que ver cómo le quito esa sala de espera. Así que cualquier cosa ustedes me avisan. Ya, miren, aquí estamos nosotros, ¿ya? Yo he organizado este semestre el aula en una modalidad que se llama pestaña. Ya, ahí los estoy dejando para ver. En una modalidad que se llama pestaña. ¿Por qué? Porque en la evaluación que ustedes hicieron de mi persona y mi asignatura el semestre pasado, que créanme que yo les agradezco mucho porque fue una evaluación muy positiva de lo que ocurrió y leí atentamente cada uno de los comentarios que ustedes formularon. Una de las cosas que se señalaban allí era el tema de que de pronto, ¿cierto?, buscar algo específico en el aula no era tan fácil. Y eso era por dos motivos. Primero, porque el aula estaba combinada el semestre pasado con el otro paralelo. Ya, entonces teníamos todas las cosas, tanto la profe Jarpa como yo, y claro, yo iba poniendo filtros para que ustedes vieran lo que a ustedes les tocaba nomás, pero sí podía ser que esa estructura hacia abajo pudiera ser no tan favorecedora, particularmente para aquellos que se perdían una sesión y después tenían que ir a mirar y encontraban 15 cosas distintas y era difícil. Entonces, atendiendo a esa sugerencia metodológica que ustedes me hicieron, yo organicé este año el aula en otra modalidad que se llama pestañas. Entonces, ustedes ya no tienen que navegar hacia abajo, sino que tienen que navegar hacia el lado. Van a encontrar una primera pestaña que se llama Información General. Y allí está el programa, está el sílabus y están en las clases sincrónicas. Están todas programadas. Si yo entro aquí, ustedes se van a fijar que están todas las clases programadas para el resto del semestre, ¿cierto? Lo están viendo, ¿cierto? ¿Alguien que me diga sí, 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 no? Pero estamos Ya, bien. lo están viendo, muchas gracias. ¿Ya? Entonces están todas las clases programadas de aquí en adelante, ¿ya? Están todas programadas. Luego, cuando ustedes se muevan hacia la pestaña de al lado, esta, van a encontrar todo lo que se relaciona con la primera unidad. Y yo ya les cargué algunas cosas, cargué un PPT que tiene dos imágenes que lo vamos a trabajar hoy día y es para hacer un recordatorio de dónde estamos y qué ya sabemos y para que vean lo mucho que saben. Y luego está el texto que es la lectura que yo les voy a dejar para esta tarde, porque hoy día vamos a hacer solamente la presentación de la asignatura y les voy a dejar una lectura que es aquella con la que ya vamos a empezar a trabajar desde lo teórico la semana que viene. O sea, es la lectura que el próximo jueves a las 12:20 vamos a estar discutiendo para luego pasar a las horas de taller, ¿ya? Y aquí yo voy a poner ordenadamente cuando sean las lecturas del handbook, va a estar la carpeta del handbook, cuando sean cosas de taller, van a estar aquí los talleres, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué va a encontrar usted en información general? Aquí su ruta, su ruta. Ahí está el programa, no voy a abrir el programa porque les voy a mostrar el sílabo. Y esto me interesa mucho que esté quedando grabado, ¿cierto? Porque sí se está grabando. Ustedes van a tener acceso a un documento que está para acá, a un documento que está, yo diría, al 80% terminado, ¿ya?
Esto es nuestra cartilla de navegación y es lo que les va a permitir a usted, si por A, B o C motivo tiene que ausentarse una sesión, tiene que ingresar tarde a una sesión, le va a permitir saber dónde estamos y en qué estamos, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene un taller evaluado un día, que ya les voy a mostrar, un taller evaluado, y sabe que ese día, por ejemplo, tiene un control médico ineludible suyo o de alguien a quien usted tiene que llevar, usted mira y eso le va a permitir, ¿cierto? Porque los controles médicos no surgen de un día para otro, generalmente son con tiempo, le va a permitir a usted contactarme y decirme, profesora, yo ese día no voy a poder estar en el taller, pero antes y no después, ¿ya? Entonces, el sílabus les va a decir todo lo que vamos a ir haciendo clase a clase, y yo voy a ir desagregando pantallazos del sílabus para irles mostrando qué vamos a trabajar en la semana 1, en la semana 2 y así hasta la semana 16. Que en realidad son 15 semanas de clases porque hay una semana offline que es a finales de abril y comienzos de mayo. Hay una semana en que no hay clases ni procedimientos evaluativos. Entonces ustedes van a encontrar aquí el sílabus, ¿cierto? Aquí tengo que arreglar porque quedaron las horas del otro paralelo, tengo que arreglar las horas de ustedes, que es jueves de 7 a 12. Ya. Siempre vamos a trabajar en esta modalidad virtual, ¿ya? Ahí están mis datos, tengo que borrarlos del datos de la profesora Marcela Jarpa, ya. Aquí, ¿qué van a encontrar ustedes? Si alguno de ustedes, ¿cierto?, quisiera leer esto, yo no se los voy a leer, simplemente les voy a mostrar que los aprendizajes previos al curso son las cosas que ustedes debieran conocer ya, debieran manejar, porque son aprendizajes que se consideran logrados de las 2 asignaturas que yo tomé para construir este curso. El EVA 224, que es literacidad 2, y el EVA 285, que es comprensión y producción de textos 1. ¿Qué se supone que usted ya sabe y que lo va a ver después en una diapositiva con un modelo teórico? Usted ya sabe aplicar enfoques psicosociolingüísticos y socioculturales en el diseño de la enseñanza, de la lectura, escritura y comprensión y producción de textos. O sea, usted no solamente está en condiciones de enseñar el código, sino que además lo hace considerando el sujeto que aprende, que es el niño, las potencialidades, las características de los procesos de aprendizaje, etcétera, sino que además lo puede hacer desde la perspectiva, ¿cierto?, de cómo se aprende en contacto con el otro, en sociedad, ¿ya? Y hay lecturas que ustedes hicieron en algunos momentos, desde Maslow para adelante. Lo que hace Maslow es mostrarnos, no sé si se acuerdan de Maslow, que lo que hacía Maslow era mostrarnos que para que un niño aprenda, o una niña, necesita ciertas condiciones que están dadas por el entorno. Y esas eran, no sé si se acuerdan cuáles eran estas condiciones. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Profe, ¿Ah? una duda. Dígame. Lo que pasa es que yo recién este semestre voy a hacer literacia 2, Ah, entonces yo no sé esas cosas. Y sé que hay otros compañeros que también lo están dando este semestre. ya, perfecto. Entonces usted va a ir en paralelo con las 2 asignaturas, ya. Eh, sí, está bien. Nos vamos a ver en Lite 2, porque yo también ahí hago un par de horas en ambos paralelos. Bueno, lo que dice Maslow, ¿ya? Y que la María José lo va a ver este semestre, pero que muchos de ustedes lo vieron hace ya 2 semestres atrás. Profe, ¿habla de la Dígame, pirámide de Maslow? sí, po, sí, Ah, de ya. las necesidades, De las que tiene un necesidades, individuo. sí, Y sí, sí, estas fisiológicas. sí, biológicas, pero Ujú. decíamos que en la sala de clase sí, nosotros podemos atender a las necesidades biológicas. Si un niño tiene frío en tu sala de clases, ¿podrá aprender? Si un niño tiene hambre en tu sala de clases, ¿podrá aprender? ¿Ya? Ahora, ¿está en manos del profe controlar el frío y el hambre? Muchas veces no. ¿Ya? Muchas veces no. De hecho,
yo he estado en colegios, en mi rol de supervisora de práctica, donde están todos los niños tan abrigados y la profesora está tan abrigada que casi nadie tiene movilidad, la movilidad que se necesita, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo. Ya cuando tú estás escribiendo, el niño necesita tener la soltura de tomar el lápiz, qué sé yo, y esto se los cuento como anécdota. La profesora Damaris Collao y yo una vez fuimos a visitar una escuela en Viña, que era una escuela bien emblemática para el municipio de Viña, porque está en un sector bien populoso, en términos que hay mucha población y hay muchas necesidades, muchas carencias en Viña, y la escuela era súper emblemática porque pese a todo tenía algunos buenos resultados en la prueba CINCE, ¿ya? Con un director muy movido, qué sé yo. Entonces nosotros entramos a una sala de clase de tercero básico y era invierno, era pleno invierno y esto es en un sector de cerro en Viña, por lo tanto hacía mucho frío, está al lado una laguna además, ya para que el que sepa de la topografía de Viña ya debe saber de qué sector estoy hablando. Y entramos a la sala de clases y hacía un frío en esa sala de clases. Y claro, en la ventana de la sala, el panel de ventanas de la sala, faltaban como 4 vidrios, pleno invierno, se colaba el frío, profesora con gorro de lana, niños con gorro de lana, con parca y con guantes dentro de la sala de clase, frío intolerable, y uno piensa, ¿puede un niño aprender si está tiritando en su puesto de estudio? Muy difícilmente. Entonces, claro, lo que dice Maslow es que para aprender hay ciertas condiciones. La seguridad, el que un niño se sienta seguro, que un niño se sienta partícipe de un grupo, ¿cierto? Y otras más que sí están, ¿cierto?, a la mano del profesor controlarlas, ¿ya? Porque que un niño se sienta seguro en mi aula depende de mí, depende de mí. Que se sienta que en esta aula no lo vamos a gritonear, no lo vamos a ningunear, ¿cierto? No le vamos a poner apodos, ni vamos a fomentar el uso de apodos. En esta sala no te va a pasar nada, esta sala es un espacio protegido, aquí tenemos reglas, aquí tenemos normas, nadie pasa a llevar a nadie, nadie insulta a nadie. Eso sí depende del profesor. Y por eso es que cuando usted cursa LITE 2 parte viendo que las condiciones para que un niño aprenda la lectoescritura, que es la materia de ese curso, y no de este, para que aprenda la lectoescritura hay condiciones que son del entorno, y que hay condiciones que son las características del sujeto que aprende. Ustedes ya vieron, y aquí yo les voy a dar un ejemplo súper patente, ustedes ya vieron el semestre pasado, lo del lenguaje figurado. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos vocabulario y lenguaje figurado? Y veíamos, ¿cierto?, que el lenguaje figurado apela a un conocimiento de mundo, apela, ¿cierto?, a una doble intencionalidad del discurso, y decíamos que aprender, por ejemplo, ciertas figuras literarias, requerían cierta madurez lingüística de parte del niño. Y decíamos, es imposible que un niño de segundo básico, ¿cierto?, aprenda metáforas. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque el niño está construyendo todavía su sistema simbólico, ¿ya? Por lo tanto, la metáfora debiera aparecer por ahí por quinto básico hacia arriba. Y veíamos que en los niveles más pequeños, tercero básico, las figuras literarias que apelan al lenguaje figurado que se trabajaban eran, si ustedes recuerdan, la personificación, la comparación o símil, y podríamos ver algunas más como la hipérbole, la onomatopeya, y sería, porque requieren, ¿cierto?, que el sistema simbólico de los niños tenga un nivel de competencia, ¿cierto?, metalingüística, que se desarrolla también con el ciclo vital. Entonces, si ustedes se fijan, hay varios aprendizajes que son previos al curso. Que si usted está en este momento cursando el ITE, hay más de uno probablemente,
lo irá también entretejiendo a medida que avanza el curso. Pero también, ¿cierto?, lo irá haciendo con esto de aplica procedimientos de mediación de lectura. Vamos a trabajar aquí con la estrategia de interrogación de textos, que la estrategia de interrogación de textos es una de las estrategias que vimos en Literacidad 2 y que nos las vamos a traer de nuevo a este curso. Reconocer las orientaciones teóricas y metodológicas, esto lo vimos el semestre pasado, ¿cierto? Presentes en el marco curricular, planificar y diseñar situaciones de aprendizaje, ustedes ya lo hicieron el año pasado, implementar situaciones de aprendizaje simuladas también lo hicieron el año pasado, ¿ya? Entonces tenemos aquí un curso que tiene resultados de aprendizaje, que son las cosas que usted va a aprender al finalizar este curso, y que están puestas en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal, ¿ya? Conocer los principales enfoques teóricos para la enseñanza de la comprensión, la producción y la oralidad, conocer los ejes del currículum de tercero y cuarto básico, que no quiere decir que vamos a hacer, ¿cierto?, vista gorda con los demás, pero está puesto así en el programa. Diseñar situaciones de aprendizaje, ¿cierto?, para promover estas habilidades, identificar y resolver problemáticas asociadas a la enseñanza de las habilidades que vamos a trabajar acá. Profe, Entonces, disculpe, dígame. disculpe. No me En el pidan chat hay una persona que dice que alguien quiere entrar. Ya, eso, muy bien. Tuve que dejar de compartir para poder... ¿dónde está la persona que está solicitando? Estoy tratando de cerrar el chat porque el chat me oculta. Ahí está, la Laura y la Francisca. Lo que pasa es que el chat me ocultaba la... Ya, les agradezco mucho, eso es lo que necesito, que me vayan siendo mis ojos en otro lado. Ya. Esto es lo que tiene Zoom, que no tiene Meet. Meet a uno quedaba ciego, pero al menos sonaba, ¿cierto?, la campanita cuando alguien hacía una pregunta y acá uno podía seguir compartiendo. Acá tuve que dejar de compartir para... Ya, entonces continúo. Les estaba mostrando les estaba mostrando el sílabus. ¿Ya? ¿Dónde dejé el sílabus? En alguna parte. Ahí está. Voy a achicarles. Ahí. ¿Ya? Entonces, en el sílabus van a encontrar el paso a paso. Y les voy a mostrar cómo hice el sílabus, ¿cierto?, en este caso. ¿Ya? Estamos en esta semana, la semana del 8 al 11 de marzo, ¿cierto? Y tenemos esta semana la presentación del programa de asignatura, nuestras normas de convivencia, ¿cierto? La organización para el trabajo colaborativo, que es muy importante porque ya vamos a conversar sobre sus situaciones de práctica. Y hoy día los contenidos centrales siempre van a encontrar una actividad central, que es aquello que vamos a ver, y acá lo que vamos a trabajar específicamente. Entonces, por ejemplo, la próxima semana vamos a partir ya con lo teórico, que es el modelo y enfoque de enseñanza de la comprensión lectora, y ya hay una primera lectura que ustedes tienen que hacer, que es el texto del profesor Parodi, que es un profesor del ILCL, ¿cierto?, del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, recientemente fallecido, profesor de muchos de nosotros en la universidad, ¿ya? Y es con quien partimos las lecturas este semestre. Y van a encontrar como siempre una columna con actividades evaluativas que, ojo, no siempre son una evaluación, son las situaciones que van a demostrar, ¿cierto?, el que ustedes alcancen los aprendizajes esperados. En este caso van a tener una evaluación asincrónica en línea el próximo jueves, en la última hora del día. Una vez que ustedes traen leído el texto, lo discutimos en clase, luego a la hora siguiente hacemos taller y luego yo les voy a dar un espacio para que ustedes hagan esta evaluación asincrónica en línea, que son preguntas acerca del texto.
¿De qué se trata este texto? De cómo comprendemos. ¿Qué ocurre, cierto, en un enfoque psicosociolingüístico cuando las personas comprendemos un texto? ¿Y qué ocurre cuando no lo comprendemos? ¿Ya? Entonces, es nuestro texto de entrada. Ya les voy a decir dónde está subido al aula ya, y si ustedes se fijan de aquí en adelante, vamos a ir trabajando siempre un componente teórico. Por ejemplo, la semana siguiente ya entramos con Solé, ¿ya? Estrategias de antes, durante y después de la lectura. Y en los talleres vamos trabajando la construcción de preguntas, ¿ya? Porque ya les voy a explicar cómo esto se integra en la cátedra 1. Vamos a trabajar estrategias de comprensión de lectura, el diseño de preguntas, de localizar información y de interpretar y relacionar. Cómo se construye una pregunta de inferencia, qué es una inferencia, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y yo les he ido dejando aquí, para facilitarles la tarea, todos los materiales los van a tener tanto en código QR, como el que están aquí viendo ustedes, hice muchos códigos QR, como el link directo, ¿cierto?, que están al final del sílabo. Entonces, ¿cómo funciona esto?, ¿cierto? Tengo mi teléfono, puede que alguna tenga esta aplicación, es una aplicación gratuita, tengo aquí un lector de código QR, lo paso sobre el texto, me lo está leyendo en este minuto y me muestra inmediatamente el texto, que este es un documento de la agencia de calidad, y yo puedo entonces abrirlo y leerlo en mi teléfono. ¿Ya? Ahí está cargando el documento de la agencia de calidad. Aquí me está diciendo si quiero descargar el ejemplo de preguntas de nuevo, porque yo cuando lo creé el otro día, fui probando cada uno de los códigos, yo le digo que sí, que lo quiero descargar, y puedo tener el texto entonces en mi celular. Fíjense que ahí está el documento, ¿ya? Esto es para los que leen, ¿cierto? Pueden tener un computador para acceder a esto, pero generalmente trabajan desde su celular. Ahí están los documentos. Todos los documentos están con códigos QR, pero además los he dejado al final del syllabus con un link a la antigua, ¿cierto? A la usanza antigua. Ahí está, usted pincha el documento y lo va a llevar a donde yo quiero que usted vaya. Muchos, todavía me quedan algunos más por hacer, pero estoy dejándoles todo en códigos QR. Acá, por ejemplo, hay ejemplos de preguntas del CIMSE, aquí hay un documento que son los planes lectores en PDF, porque vamos a trabajar con mucha lectura de las que se hacen en el aula, y aquí, por ejemplo, les he dejado un texto con el que vamos a trabajar cuando estemos haciendo los talleres de elaboración de preguntas, que es de un libro que en los planes lectores del ministerio está sugerido para tercero básico, y que es este, miren, lo tengo acá. No sé si lo conocen, ¿lo conocen? Sí, profe. Ya. Yo vi el cortometraje. Sí, vi el cortometraje que ganó un Oscar, ¿ya? Sí. Este texto, aunque ustedes no lo crean, que parece un relato, tiene la forma como de un texto que uno podría encontrar en una sala de nivel de transición 2 o de primero básico. Este texto está sugerido para tercero básico, porque es un libro engañoso, porque aparentemente es una historia, ¿cierto?, de un oso que vive parte de su vida en el circo y que ha dejado a su familia. Pero ustedes saben que este libro está referido ¿a qué? ¿Alguien sabe a qué se refiere este libro, la historia de un oso? ¿Es una metáfora de qué? Es una metáfora del exilio, de la dictadura militar y del exilio y la gente que fue, ¿cierto?, alejada de su familia,
la jaula es un símbolo, ¿cierto?, del haber tenido que abandonar, etc. Entonces, es un libro que tiene al menos 3 niveles de lectura. Y el Ministerio de Educación tiene unas cosas bien bonitas que yo quiero que las aprendamos a usar como recurso. Yo les voy a mostrar ahora, ustedes me dicen si lo ven, déjenme ver, si ya lo limpié. Planes lectores, parece que a ver dónde está lo del oso, ¿ya? No, Plan Nacional de Escritura. Aquí dónde estábamos. Déjenme buscar el sílabo, que tengo varias cosas abiertas ya. Todavía no lo linkeo aquí abajo, pero esto que está acá que dice, ¿cierto? Acá, acá arriba. Aquí. Actividades de tercero básico, historia de un oso, son las actividades de propuesta del ministerio para trabajar este texto, y entonces van a tener que leerlo. Yo lo voy a escanear porque no está. Está solo en la biblioteca escolar digital, y si ustedes no tienen acceso no van a poder llegar hasta ahí, pues yo se los voy a escanear y se los voy a subir, y vamos a trabajar, por ejemplo, con estos textos que están sugeridos por el ministerio, haciendo preguntas y viendo con el modelo de interrogación de texto cómo trabajaríamos un texto como este en el aula. Entonces les fui dejando muchos códigos QR con muchos recursos que vamos a ir usando. Luego, al final de la primera unidad, tienen entonces 2 procedimientos evaluativos. Tienen un control de lectura del handbook, que vamos a seguir trabajando con esa modalidad, que es que hay un conjunto de papers o capítulos de libros que ustedes leen, y luego hay una evaluación, y que son súper necesarias esas lecturas porque son el sustento teórico. Es el que es indispensable para la formación de un profe, posicionarse desde alguna perspectiva teórica. Me imagino que ustedes lo tienen súper claro, ¿ya? Y además viene la entrega de una secuencia didáctica que ustedes van a tener que construir en el marco de lo que puedan llegar a hacer en su práctica intermedia. Entonces, aquí me quiero detener, voy a dejar de presentar en este minuto para volver donde están ustedes. Ya saben quién es su dupla de práctica. Sí, profe. Ya. Siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes no tienen práctica intermedia este semestre? No tienen práctica intermedia. Todos tienen práctica intermedia, lo que sería una maravilla. La Laura. La Laura no tiene práctica. ¿Alguien más no tiene práctica? Yo tampoco, ya. La Valentina Yanca. Estoy mirando. Ya. Pareciera que tenemos 2 personas que no tienen práctica. ¿Por qué? Porque la primera cátedra se construye con la dupla de práctica, ¿ya? ¿En qué consiste la primera secuencia didáctica? Es un procedimiento largo, que es como harto para una sola persona. Por lo tanto, Laura y Valentina, yo no voy a forzar un grupo, una dupla, pero idealmente, ¿cierto? Esto necesita un partner de discusión. Lo que hacemos en la primera secuencia didáctica es tomar el primer libro del plan lector del curso donde usted se va a integrar a hacer su práctica intermedia, que puede ser cualquiera. Yo sé que ustedes todavía no lo saben, no saben dónde les toca, qué curso les toca, porque ustedes saben que yo soy tutora de práctica y este semestre no voy a estar con práctica intermedia, estoy con práctica de mención, pero sé que las prácticas parten el 22 de marzo y hay hartas cosas ahí que estamos acomodando todavía. Entonces, ustedes no saben el curso todavía, no saben el colegio todavía, me imagino que todavía no se los han notificado, pero sí saben que tienen una dupla, que es con quien van a trabajar, ¿cierto?, esta primera cátedra.
y que puede que no sea la misma con la que van a trabajar en la otra cátedra. Sí, ya, Leo, esta misma pregunta me la hicieron en el otro paralelo y capaz que tu compañera del otro paralelo ya la hizo por ti también. No hay problema si su dupla está en el otro paralelo. Es indistinto porque estoy yo con los dos paralelos. Así que ni un problema. Si están cruzados, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos un texto del plan lector, el primer libro, idealmente, esto lo hacemos idealmente, hace rato que no lo hacemos en condiciones de la antigua normalidad, que era con ustedes yendo a los colegios, porque desde el estallido social, ¿cierto? Que estamos haciendo ajustes. Toman el primer libro, cualquiera, el que el profesor haya determinado, y si no tienen práctica, seleccionan un texto. Tenemos armados los planes lectores alternativos con la profesora Marcela Jarpa, así que no hay problema. Y si el colegio no tuviera planeado, por ejemplo, que es lo que pasó el año pasado también, no tuviera planeado leer todavía, ¿ya? Porque hay colegios que a lo mejor pueden decir, no, mira, nosotros a finales de abril vamos a partir con el primer libro, ¿ya? Aunque da lo mismo porque tenemos un canon de textos literarios con los que podemos trabajar. Y el año pasado lo que hicimos fue asignar nosotras, ¿ya? Textos de la literatura infantil que son como referentes clásicos y que están en PDF, están listitos para usar. Tomamos un texto y armamos una secuencia didáctica para trabajarlo en el aula. Eso implica que usted tiene que diseñar y planificar clases para antes, durante y después de la lectura, que es la primera estrategia que vamos a aprender, que es la de Solé, ¿ya? ¿Qué hago antes de leer el texto? ¿Qué hago durante la lectura del texto? ¿Y qué hago después de la lectura del texto? Y eso implica planificar las sesiones. Yo después les voy a mostrar formato. Planificar las sesiones. Entonces, la sesión 1, lo que vamos a hacer, las habilidades que vamos a trabajar, los productos que van a demostrar, ¿cierto?, el logro del aprendizaje, y así. En general, se terminan planificando entre 3 y 5 sesiones, que son aquellas donde el profesor, ¿cierto?, toma el texto del plan lector y lo aborda desde varias perspectivas para aprovechar de hacer crítica literaria con los niños, de conversar los temas que plantea el texto, y además, ¿cierto?, el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Luego de eso, lo que tienen que hacer ustedes es diseñar un instrumento de evaluación del libro, es decir, hacer la prueba. La típica prueba que los profesores hacen de los libros del plan lector. Y esa prueba tiene algunas condiciones, ¿cierto? Tiene un primer ítem de preguntas de selección múltiple que tienen que apuntar a 3 niveles. Lo que van a aprender ustedes que se llama código de superficie, luego la base textual y luego el modelo de situación. Y esos niveles requieren preguntas, ¿cierto?, que se focalicen en ya sea localizar información que está en el texto, hacer inferencias, hacer interpretaciones, y eso es lo que vamos a trabajar en los talleres, las preguntas, el diseño de las preguntas. Por eso es súper importante que puedan procurar asistir a los talleres, ¿ya? Porque los talleres van a ser in situ, es decir, ahí vamos a estar haciendo las preguntas. No es que yo les pase una guía donde diga cómo usted redacta una pregunta, eso no funciona así, el profesor tiene que aprender a hacerlo. Entonces ustedes tienen que elaborar una prueba, y esa prueba tiene que tener al menos 12 preguntas de selección múltiple, 2 preguntas abiertas, que no son cualquier pregunta abierta, sino que también están en un modelo de elaboración de preguntas, y tienen que armar una tabla de especificaciones, ¿ya? Que yo sé que ustedes puede que no hayan cursado evaluación todavía, y si lo han cursado, saben lo que implica una tabla de especificaciones, que es cuando uno toma las preguntas que ha hecho, mide el peso que tiene esa pregunta dentro de la prueba, la habilidad que esa pregunta está midiendo y la alternativa correcta con la lógica de por qué es la correcta.
se tienen que construir una tabla de especificaciones para la prueba. Y posterior a eso, tienen que volver sobre el texto para hacer una propuesta de cómo ustedes, por ejemplo, o por qué lo están incorporando en un plan lector, qué grandes temáticas o tópicos literarios un texto aborda y que son interesantes, ¿cierto?, de elaborar, y una crítica literaria. ¿Qué les parece este texto y por qué? O sea, es un trabajo largo, es un trabajo que vamos a estar haciendo durante toda esta primera parte durante este primer tercio del semestre, y que requiere, ¿cierto?, una dupla así bien afiatada en términos del avance, porque no es una tarea fácil para que la haga una sola persona, ¿ya? Y generalmente esto es como una suerte de pequeño, ¿cierto? No sé, de pequeña certificación que ustedes van a tener respecto de cómo trabajamos la comprensión. Y evidentemente tienen que poner el sustento teórico, o sea, es casi una pequeña tesis ya de la línea de lenguaje. Así que eso, y esa es la primera cátedra, ¿ya? Y como les digo, van a tener espacios para avanzar, vamos a hacer lo que hacemos siempre con la profesora Jarpa, horarios de tutoría para que ustedes puedan mostrar sus avances, que es como trabajamos en algún momento del semestre pasado, que ustedes se inscribían y cada cierto tiempo yo iba mirando los avances que ustedes iban teniendo, ¿ya? Esa es la primera unidad, es una primera unidad intensa, así que yo les pido que hagan su mayor esfuerzo por conectarse a las clases, porque van a pasar muchas cosas en las clases, ¿ya? Muchas cosas en términos de la discusión, de cómo se construye una pregunta, cómo se arma, ¿cierto? ¿Qué es una inferencia y cómo se mide y cómo se evalúa? Porque ya vamos a salir de la cosa global de decir, mira, un buen comprendedor es una persona que, sino que vamos a ir al área chica y decir, así se hace, así se le enseña a un niño, así se modela, así se pregunta, así, y que son las mayores críticas que reciben los profesores, que hacen malas pruebas, que hacen preguntas que miden puras superficialidades del texto, etc. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esta primera cátedra. Les reitero, cuando entren a práctica, su primera misión, si hacen lenguaje, si les tocan horas de lenguaje, su primera misión es preguntarle a su profesor, mentor, a su profesor mentor, qué libro van a leer los estudiantes, los y las estudiantes. Depende de esa respuesta, vamos a decir ya, si a usted le toca, no sé, supongamos que usted le tocó, no sé, tercero básico y van a leer Donde viven los monstruos, y usted me dice, profesora, el libro no lo tengo en PDF, pero ese es el que van a leer, ahí vemos la manera, lo gestionamos, yo se lo mando, y si no, y si el profesor le dijera, no, todavía no, miren, lo estamos viendo, usamos nuestro banco de lecturas que están diferenciadas para tercero, para cuarto, para quinto, para sexto, no hay problema. Eso, con respecto a la cátedra 1. Luego que terminemos la unidad de comprensión, entramos a la unidad de producción de textos. Voy a volver a mostrarles el sílabus. De hecho, ahí lo tengo anotado. Si ustedes se fijan, inicio de práctica. Ya, no todas mías, ya. Luego, entramos a la unidad de producción y vamos a entrar con un texto que muchos de ustedes ya conocen, salvo los que no han cursado todavía el EVA 224, que es el texto de Jolivet Israqui, Niños que construyen su poder de leer y escribir, y que es un texto que trabajamos mucho para leer y escribir en proyectos, ¿ya? Y yo sé que a lo mejor en este momento usted está pensando cuál era ese texto, pero ese texto lo trabajamos y lo vamos a volver a tomar, porque lo que vamos a hacer aquí es trabajar proyecto, escritura como proyecto. Y aquí lo vamos a hacer usando recursos multimediales, porque vamos a trabajarlo en términos de una cápsula,
¿ya? Aquí ya no van a hacer un trabajo como una secuencia como acá, sino que acá lo que van a tener que hacer es proponer una cápsula para el desarrollo de la habilidad de escritura online, en educación a distancia. Ese va a ser su mayor desafío, ¿ya? Aquí también les he dejado materiales que los vamos a revisar, ¿ya? Están las lecturas de base de cada clase. Por ejemplo, vea usted que en mayo vamos a estar trabajando en la semana 10 este texto que va a tener una evaluación asincrónica en línea. A la semana siguiente vamos a trabajar este texto y vamos a estar haciendo en un taller ejercicios de cómo se enseña la escritura, cómo la motivo, cómo la fomento, cómo el profesor retroalimenta la escritura, y aquí nuevamente vamos a leer a Casani, que lo leímos mucho el semestre pasado, con un marco teórico para la corrección, ¿ya? Cómo evalúan los maestros las redacciones de sus estudiantes, y si ustedes se fijan aquí sigue una lógica, miren, que es difícil que la vean ahora, pero miren, aquí están los enfoques y modelos de escritura, aquí está cómo se evalúa la escritura, y aquí está cómo se retroalimenta la escritura. Y aquí está el proyecto de escritura nuevamente con Casar. Y al fin, y hay también una prueba, hay aquí un control de lectura y una entrega de proyecto. Esta es la cátedra 2, este es el control de lectura 2, ¿ya? Y luego nos queda una última unidad que es oralidad, que es una unidad mega chiquitita, ¿cierto? Donde ustedes van a tener que hacer un producto que es el que permite la evaluación clave. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar cápsula también de BookTube, ¿ya? O noticiario grupal, o el StoryCube, que no lo había puesto acá, que son técnicas que permiten, ¿cierto?, el desarrollo de la oralidad. Me imagino que saben lo que es un BookTube, que son estas personas que son booktubers, que hacen comentarios de libros, y que los profesores las usaron muchísimo el año pasado para evaluar la lectura domiciliaria. ¿Ya? Entonces los niños tenían que leer un libro y luego tenían que grabarse a sí mismos, ¿cierto?, haciendo comentarios del libro que habían leído. ¿Ya? También trabajaron mucho los profesores con noticiarios, donde los niños escribían textos informativos y luego escribían noticias y luego, ¿cierto?, leían estas noticias y los profesores sumaban todo esto en una suerte de noticiario. Y la modalidad del StoryCube también, que es un juego, que es un juego de mesa que se puede digitalizar para construir historias, donde hay distintas imágenes y los niños tienen que ir armando historias con ellos. Este es un trabajo que se va a hacer de manera individual o grupal, dependiendo de la modalidad, y en que ustedes lo que van a tener que hacer es hacer, por ejemplo, si usted elige la modalidad de ser un booktuber, usted va a tener que hacerlo. Es decir, va a tener que presentar un libro, va a tener que grabarse, y una vez que usted lo viva en primera persona, lo va a poder traspasar a, a un diseño para niños de cuarto básico, ¿ya? Cuando usted lo haya vivido en primera persona, va a poder decir, ah, ya, estas son las indicaciones que yo necesito darle, así esta es la cantidad de tiempo que debiera durar, etc. Y eso es lo que nos va a permitir la evaluación clave. Acá termina, tengo una semana 17 para revisión y casos especiales, estoy construyéndoles el link de recursos, y luego en el syllabus van a encontrar, ¿cierto?, algunas cosas que son relevantes, que las veamos, pero no las vamos a ver hoy día, porque estoy sobre la hora, pero sí estas las voy a dejar pendientes porque son súper importantes y no quiero decirlas a la rápida, que son algunas situaciones y actitudes esperadas de un profesor en formación, que no copia, que no, en fin, las vamos a conversar la próxima semana. Sí me interesa decirles esto, que
La participación en clases sincrónicas, al igual que el semestre pasado, no está sujeta a asistencia. Ustedes lo saben, ¿cierto? Pero yo les he puesto aquí que la imposibilidad la imposibilidad de conectarse a clase no implica nada. No implica que usted va a tener más tiempo, no implica no implica nada. ¿Por qué? Porque yo le voy a dejar todos estos recursos para que usted pueda, ¿cierto?, avanzar por sus propios medios. El sílabus y programa de asignatura, ¿ya vieron cómo funcionaba el sílabus? En el sílabus está todo. Registro de las clases en un plazo máximo de 24 horas. ¿Por qué de 24 horas? Porque estamos aprendiendo a usar. No era como el Meet, uno terminaba la clase y a los 8 minutos le llegaba a uno un correo con la clase, yo lo pasaba a YouTube y se la subía. Ya estoy aprendiendo cómo se usan, dónde se almacenan estas clases en el Zoom de la universidad, pero además ustedes saben que lo que yo hago es pasarla por el YouTube, para que la clase les quede en YouTube, la puedan ver en su celular, la puedan parar, la puedan adelantar y no tengan que descargarla en su computador o en su tablet o en su teléfono, ¿ya? Pero van a estar las clases apenas yo haga eso dentro de las 24 horas en que la tuvimos. Cápsulas explicativas con indicaciones específicas cuando sea necesario. Por ejemplo, toda la explicación que yo les di de la secuencia didáctica, ¿cierto?, va a estar en una cápsula. Entonces usted dice, ya, ¿cómo se construye esta parte? Voy a mirar la cápsula y ya no tengo que volver a la clase completa para buscar el minuto en que yo dije qué es lo que era, ¿cierto?, la crítica literaria. Materiales de lectura debidamente organizados en el aula, respuesta de las docentes a consultas específicas en un plazo máximo, 48 horas es harto tiempo. Ustedes saben que yo generalmente contesto dentro del día, ¿ya? Dentro del día. Y si no les contesto es porque se me pasó para abajo el correo, pero siempre trato de contestar lo más rápido posible. Y aquí hay una tablita que también la vamos a discutir la próxima semana, que tiene que ver con las entregas fuera de plazo, ¿ya? Acá está el procedimiento evaluativo. Vamos a tener 3 pruebas de cátedra, una por lectura, una de escritura y una de oralidad. Las 3 suman el 50% de la nota de la asignatura. Los controles de lectura, que son 3, 40%. Y todos los talleres, los quiz que se nos vayan juntando, un 10%. Eso hace el 100% de la nota de presentación de la asignatura, que es la de presentación a la evaluación clave. La evaluación clave, el semestre pasado acordamos que valía 35%, aquí todavía puede haber un ajuste que no va a ser tan significativo, pero que lo podemos discutir, ¿cierto? Apenas la jefatura de carrera nos tire algún lineamiento. Y eso. Eso es entonces el sílabus. ¿Qué me falta en el sílabus? Me falta ponerles aquí los resultados de aprendizaje, que se me perdió esta columna y no la vi, después lo había subido y tengo que volver atrás con esta columna para ir viendo resultados de aprendizaje por sesión, ¿ya? Esto entonces está en el aula, disponible para ustedes, y además en el aula, ¿dónde está el aula? En el aula, ahora avanzamos hacia el lado, primera pestaña, unidad de comprensión lectora. Ya. Hasta aquí. ¿Hay alguien que tenga preguntas sobre el desarrollo de la asignatura? Ya. Si no tienen dudas hoy día, probablemente las van a tener después, ya, sobre las fechas de entrega, sobre los formatos. Vayan pensando, ¿cierto?, en qué cosas yo debiera irles también verbalizando. Ahora estoy haciendo una síntesis de un semestre completo que se nos viene por delante y yo sé que es harta información, pero necesito entregárselas para que ustedes sepan cómo va a ser esta asignatura y puedan organizar sus tiempos.
como yo les decía, luego en el aula van a encontrar, voy a volver a compartirles pantalla, en el aula van a encontrar la primera pestaña que es la primera unidad de comprensión de lectura. Yo ya les Profe. subí, dígame. Es que el Esteban en el chat puso que él tenía una pregunta. Ah, ya, mira, ya acabo de mirar el chat y no vi. Hola, hola, ¿escuchan? Sí, Esteban. Sí, disculpa, es que como tenía mucho ruido en la casa no pude hablar al tiro por el Sí, micrófono. sí. No, es que yo tengo una pregunta, bueno, también es una duda quizá un poquito fuera de sí, pero Importa. tengo la duda y quiero preguntarle igual. Es que yo no he cursado comprensión y producción de texto 1, entonces Sí. mi pregunta es, ¿no es distinto o no sé? O sea, si te va a penar, el no haberla cursado, ¿Sí? no, Ah, ya, entonces no. me deja un poco más tranquilo. No, pero tú vas a tener que rellenar algunos espacios, ¿ya? Ah, Vas a sí, tener que pues sí, no hay rellenar problema, no algunos hay problema. espacios. Por ejemplo, cuando veamos, porque nosotros el semestre pasado, en comprensión y producción de textos 1, tuvimos una unidad completa de trabajo de vocabulario, ¿se acuerdan? Cuando leímos los textos de Hirsch y el texto de Stahl, ¿cierto? Que era qué teníamos que hacer para que un estudiante se aprendiera a incorporar una palabra nueva. ¿Se acuerdan que trabajamos harto sobre eso? Cómo se enseñaba una palabra nueva, cómo tenía que aparecer, qué estrategias yo podía utilizar, y hablábamos de las familias de palabras, de los campos semánticos. Todo eso, efectivamente, cuando empecemos los talleres de cómo se elaboran preguntas, van a aparecer el cómo yo evalúo vocabulario. Y ahí a lo mejor, ¿cierto?, vas a necesitar al decirme, profesora, esto a qué responde, y no hay problema, y lo vamos rellenando. Así que no hay problema, Esteban, porque asimismo hay personas que no han cursado el literacidad 2 y la malla está diseñada así, o sea, no hay problema, ¿ya? Muchas gracias. Sí, vas a volver después al comprensión y producción 1, también con una visión más amplia de lo que es comprensión lectora, y también te va a hacer mucho sentido, ¿ya? Así que no hay problema. Lo que sí yo les quiero mostrar, y esto justamente va de la mano con lo que está comentando el compañero, que para quienes han seguido, ¿cierto?, una ruta de las asignaturas en su devenir académico, les voy a mostrar ahora el modelo. Esto es lo que saben, y saben muchísimo. Yo les quiero mostrar esto, miren. Parto mi curso con una primera pregunta. ¿Qué significa comprender un texto escrito? Entonces, podríamos decir muchas cosas. Significa que yo pueda decodificar, ¿sí? Significa que yo pueda entender lo que dice, ¿sí? Significa que yo pueda leer entre líneas, ¿sí? Significa que yo pueda, ¿cierto? Por ejemplo, tomar un texto y encontrarme con una palabra que no conozco, no sé, estoy abriendo esto pensando en un niño de tercero básico, y dice acá, le gustaba fabricar muñecos de hojalata, ¿ya? Está la palabra ahí, hojalata, ¿ya? Que además es una súper buena palabra para trabajarla, como ustedes bien lo vieron el semestre pasado, desde los aspectos ortográficos. Hojalata, que es una palabra, ¿cierto?, derivada, todo esto lo vimos, una palabra derivada de hoja, pero no es cualquier hoja, es una, y hay todo un juego ya. Entonces, una persona que comprende un texto es una persona que es capaz de encontrarse con una palabra que no conoce y arreglárselas para acceder a su significado, ya sea usando el contexto, o ya sea usando un diccionario, o ya sea mirando, ¿cierto?, si la ilustración nos permite saber a qué se refiere. Sí. Comprensión es entender que un libro ilustrado, no un libro que tiene monos, ¿ya? Un libro ilustrado tiene un doble código semiótico donde hay tanto, ¿cierto?, un mensaje que está siendo transmitido acá, como uno que está siendo transmitido acá. Sí. O sea, la comprensión de textos es, ¿cierto?, hay una respuesta que es, ¿cierto?,
multiperspectiva, o sea, podemos verlo desde la perspectiva psicolingüística, podemos verlo desde la perspectiva, ¿cierto?, literaria, sí. No obstante, para ordenarnos teóricamente es que desde Literacidad 2 nosotros trabajamos con este modelo, que ustedes lo están viendo acá, donde hay una metáfora que es la de la doble cuerda que se va entretejiendo y que tiene como objeto la lectura competente o formar un lector competente. No en octavo básico, no en cuarto medio, sino que en primero básico, en segundo básico, etc. ¿Qué hay en este modelo de doble cuerda? Primero, elementos, miren, voy a pasar a la siguiente. Elementos que ustedes ya conocen. Todo esto que está aquí, si usted ha cursado, ¿cierto? Y los que no lo irán completando en el transcurso de su desarrollo académico, todo esto usted ya lo sabe. Sabe, por ejemplo, que hay un primer nivel que es la decodificación, que es literacia 1 y literacia 2. Sabe que para que un niño pueda decodificar necesita el desarrollo de sus habilidades fonológicas, y la habilidad fonológica, ¿cierto?, consistente en déjenme mirarla ahora, consistente en un conocimiento acerca de los segmentos que componen, ¿cierto?, los sonidos de una palabra, etcétera, que hay una correspondencia entre las letras y el sonido, que hay un reconocimiento de palabras. Aquí se acuerdan que nosotros segmentábamos la habilidad fonológica en la conciencia de la palabra, la conciencia de la sílaba y la conciencia del fonema, la conciencia de la rima, etc. Todo eso ya lo sabe. Además, si usted cursó el EVA 285, sabe que la comprensión del lenguaje, por ejemplo, requiere conocimiento de mundo, requiere vocabulario, requiere el desarrollo de estructuras lingüísticas, que era lo que llamábamos la conciencia sintáctica, requiere el conocimiento del lenguaje figurado o la competencia para entender que el lenguaje a veces, ¿cierto?, tiene un significado que no es el literal. Y además, y esto también lo vimos el semestre pasado, que el conocimiento literario, ¿cierto?, tiene que ver con el reconocimiento de que hay formas literarias que tienen características propias, como el cuento, como la fábula, como el poema, como el mito, que son géneros que ustedes trabajaron también el semestre pasado. Ambas cuerdas se van entretejiendo para llegar, ¿cierto?, a el desarrollo de un sustrato de habilidades que están a la base de la lectura competente. Aquí, en esta parte es donde nosotros trabajamos en esta asignatura. Ahora se los muestro así. Si ustedes se fijan, todo esto es lo que vimos el semestre pasado, esto lo vimos en las asignaturas de literacidad. Sabemos que la decodificación se automatiza, un niño al final de primero básico, no en pandemia, por cierto, pero al final del primero básico, en el aula regular, debiera haber automatizado la lectura, y acá nosotros nos vamos moviendo hacia este lector estratégico, que es capaz de emplear estrategias, ¿cierto? Como identificar una palabra que no conoce, aunque sea en un poema, en un mito, una leyenda, y contar con algunas estrategias para que esa palabra no se vuelva en una muralla que no le permite avanzar en la lectura. Por lo tanto, nos vamos a plantear estas preguntas este semestre. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Qué modelos teóricos son pertinentes para trabajar un texto literario o no literario con niños y niñas? ¿Qué significa estrategia de lectura? ¿Ya? ¿Qué significa entonces un lector estratégico? ¿Qué significa estrategia de lectura? La interrogación de texto. ¿Cómo nos sirve acá? Que es una de las más interesantes estrategias de lectura. ¿Cómo se monitorea y mide la comprensión lectora? Porque no basta con que yo haga puras preguntas en la sala de clase,
¿cierto? Y le diga, ya, ¿y cómo se llamaba el oso? ¿Y a qué se dedicaba el oso? ¿Ya? O sea, responden a un plan. ¿Cómo se evalúa la comprensión lectora? Para empezar a develar estas preguntas está la primera lectura. Esta. La teoría de la comunicabilidad, notas para una concepción integral de la comprensión de textos escritos. Esta es la lectura que necesito que esté lista para que la discutamos el próximo miércoles en este bloque, porque en el siguiente bloque ya vamos a partir con un taller. ¿Cómo llegan a esta lectura? Por dos vías. O directamente desde el PPT, usted hace así, pum, y lo va a llevar hasta la lectura, aquí está, ¿cierto? Y la pueden, si van por esta ruta, que me imagino que la están viendo, porque a veces Zoom no es tan expedito para cambiar de pantalla. Si la están viendo, Profe, perdón, dígame. ¿estaba mostrando el texto? Sí, me tiré un link, no lo está mostrando, ¿cierto? No, está en Ya. el PowerPoint. Ya, estoy en el PowerPoint. ¿Ve? Pues eso es lo que pasa con Zoom. Bueno, si usan esta vía, ¿cierto? Los va a tirar a una página en internet donde está la lectura y hay que descargarla en PDF. Si no, está subida ya. Déjenme volver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya, aquí. Si no, está subida al aula. Ya, voy a cerrar esta. Si no, como les decía, ¿cierto? Está subida al aula. Quiero salir de esta para ir al aula. Ahí está el aula, ya. Está subida acá, allá abajito, teoría de la comunicabilidad. Entonces, me ordeno, ¿cierto? Para la próxima semana, ahí está, lo bajan directamente de ahí. Me ordeno para la próxima semana. ¿Qué cosas vamos a hacer la próxima semana? Está en el aula. Primera hora, este bloque, vamos a trabajar con el texto de Parodi. Ya. Lo vamos a discutir. Vamos a ver, hay un esquema súper interesante en que lo que hace Parodi es mostrarnos el proceso de comprensión lectora en base a lo que él va llamando la construcción del texto 1, el texto 2, el texto 3, el texto 4 y el texto 5. Y esos textos implican, ¿cierto?, las acciones que el lector, ¿cierto?, hace, opera sobre el texto para llegar a la comprensión del mismo, y él hace una propuesta bien interesante de lo que es comprender un texto. Entonces, vamos a discutir, yo no voy a presentar el texto completo, sino que probablemente solo me voy a centrar en este esquema que él tiene, para entender lo que significa el texto 5, que es el que demostraría la comprensión lectora de una persona. Leen ese paper, lo discutimos a la primera hora, vamos al almuerzo, nos encontramos para un taller donde ya vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? El cómo se hace una pregunta, yo les voy a dar un texto, un texto chiquitito, literario, lo vamos a leer, vamos a ver qué significa información explícita, y luego de que termina el taller, ustedes van a tener un quiz en línea de el texto de Parodi. Son 7, 8 preguntas del texto, ¿ya? Y con eso terminamos la sesión del próximo jueves. Eso implica tener leído el texto, ¿ya? No lo dejen para el miércoles en la mañana, o sea, para el jueves en la mañana, denle un par de vueltas a este texto, porque este es el que ilumina como el inicio del curso, ¿ya? Eso. Si usted no pudiera asistir a la primera hora, o sea, el quiz va a estar ese día y ese día. Entonces, por A, B o C motivo, usted ese día no puede, igual sepa que el quiz va a estar ese día para monitorear la lectura de ese primer texto. Ya. Estoy mirándoles. Dígame. Las páginas del texto que hay que leer son las que están en el sílabus, ¿cierto? No, Las pues que se muestran la otra semana. el texto completo, pues si es un paper. No dice páginas en el sílabus.
ya no dice página, es Pero el texto de Parodi me refiero. sí, ese. Mire, Ah, ya. se los voy a mostrar. Es un texto que no es muy corto, tampoco muy largo, pero no es un texto difícil de leer, ¿ya? Voy a compartirles ahora de nuevo y con esto voy a ir cerrando. Compartir pantalla, ya. Ahora, ahí está. Ya, entonces, este que están viendo es el texto, ya, eso es una presentación, aquí empieza, se llama Teoría de la Comunicabilidad, notas para una concepción integral de comprensión de textos escritos. Tiene su abstract, como siempre, ahí está la introducción, ya, se los estoy mostrando porque quiero mostrarles el esquema, aquí hay varias cosas que son súper relevantes, y por aquí abajo está, aquí está. Este es el esquema del que yo les hablaba, que es el circuito de la comunicabilidad de lo leído, y hay un esquema más por ahí, este. Entonces, tienen que leerlo con tiempo, esto es súper relevante. No es un texto que a lo mejor vayan a poder leer así como el jueves por la mañana. Entonces, vayan dándole una vuelta, y eso ya es la bibliografía, vayan dándole una vuelta desde ya a este texto. Y es el texto completo. Bien, tengo 20 personas presentes hoy día. Ojalá podamos mantener, ¿cierto?, una asistencia. Recuerden que estoy haciendo ajustes todavía al aula, por ejemplo, esto de que quienes llegan tienen que como quedarse en una sala de espera, tengo que aprender cómo se elimina de la programación. Las clases ya están programadas, por lo tanto, en la primera pestaña del aula, usted tiene que siempre conectarse desde ahí. No hay ningún otro correo que vaya a llegar, como yo les mandaba el año pasado, las clases del Meet, que se las mandaba siempre, ahora no, siempre desde el aula, y eso. Ya estoy muy contenta de volver a verles, ya la mayoría, no a la mayoría, estimo mucho a la gente de estos cursos, de esta carrera, y quiero que tengamos un semestre súper, súper productivo, porque para los que llegaron a posterior, cuando yo ya había dicho esto, para muchos, quizá para la mayoría, este es el último curso de lenguaje que tienen en la carrera, si no optan por la mención. Y por tanto, me asiste una responsabilidad súper grande de que puedan tener las herramientas y las competencias y las habilidades para ir a trabajar en el aula. ¿Ya? Eso. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosa. La mayoría ya deben estar sonando sus tripitas. Profe, Dígame. entonces después del almuerzo no volvemos. ¿Vamos a tener tiempo Hoy día para no. leer? Hoy día tenía, sí, les estoy dejando este tiempo para leer. Gracias. Ya. Gracias, profe. Gracias. Buena pregunta, Javi. Ya pues, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier cosa me escriben a mi correo y no se olviden de tema de las duplas de práctica. ¿Ya? Un Profe, abrazo. ¿me puedo quedar hablando con usted un Por ratito? supuesto, por supuesto. Ya. Ya. Entonces, adiós para los demás y para que se vayan desconectando. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. De acá, la queda el puro Leo. Ah, ya. Profe, es que este ramo me topa. Chuta, Tengo un ya. tope de horario ¿Con qué te topa? con geografía. Que yo geografía lo tenía el día lunes. A nosotros cuando nos Geografía es pasaron ¿con quién haces geografía? ¿Con alguien del Instituto de Historia? Sí. Ya. Entonces voy a llegar como todas las clases un poquito tarde. Ya, pero espérate, ¿te chocan todas las claves? ¿Una clave, la primera clave? ¿Qué te choca? Me tocan las dos primeras, Las 7, 8. 7, 8, Ya, esas dos. ya, oca. Nada que ¿Sí? hacer, po. Nada que hacer. Cuando Nada que sea hacer. súper relevante, tú vas a tener que ir optando. Cuando sea súper Sí. relevante acá, cuando sea súper relevante allá, pre-certamen acá, pre-certamen allá, ahí tú tienes que ir jugando, ¿ok? Sí, recién me salí de la otra y me metí a esta. Ya, Carla, ni un problema,
Nada que hacer, pues, ni un problema. Ya, No, profe. no vamos a y cualquier cosa tú recuérdamelo. Ya. Yo voy a hacer un procedimiento evaluativo a esta hora que no creo que lo vaya a hacer a esta hora, porque esta la voy a proteger para avanzar con materia, digamos. Tú recuérdamelo, ¿ok? Ya, profe, y lo otro que yo estoy como solita aquí, porque este ramo yo lo boté, entonces no conozco a nadie. Ah, no, mentira. pero práctica intermedia, tampoco. Y yo ya la hice. Chuta, ya. ¿Y con Sí, quién? pues hice la práctica intermedia el semestre pasado. Ya. ¿Y con quién? Ah, sí, pues. ¿Y con quién vas a trabajar la secuencia didáctica? Ujú. La verdad que es con práctica, yo ya la hice. Sí, o sea, lo que pasa es que yo vi que estaba la Laura, había alguien más que dijo que no la tenía. A ver. Profe, mi dupla, ya, el Leo tenía la dupla en otro paralelo. Yo no tengo práctica, la Laura Garrido. Tampoco, no ubicáis a la Laura Garrido, ¿cierto? Sí, a una rubia, sí, parece que la conozco. Pero Bueno, ella no pero, tiene la- y también del otro paralelo no conoces a nadie tampoco que esté en alguna situación igual a la tuya, ¿se te haya quedado algún amigo en el otro paralelo? No sé. Voy a tener que preguntar en Ya, el grupo. pregunta, haz tus indagaciones, Ujú. pero lo ideal es que quedes con alguien. Ya. Terminí botando el ramo porque es harta pega. No, sí, ahora lo tengo que pasar sí o sí. Ya, ok. Y sí, Haz este tus lo boté indagaciones. porque tenía mucha carga y dije, no, Sí. prefiero botarlo que... Ya, tenemos al menos como una ventana de 2 semanas para que encuentres a una dupla. Ya. Ya, Ya, yo Oka, ahora voy a preguntar en el grupo. ya, súper. Pero el Esteban es de mi generación. Capaz No que el sé si- Esteban esté en la misma situación tuya, pues. Pero no sé si él El hizo la Esteban llegó práctica. después, el Esteban llegó después, entonces no alcanzó a responderme Sí. cuando yo pregunté si tenían o no práctica. Así que haz tus averiguaciones por ahí. Ya, Ya, pues, profe. Oka, Gracias. chao. Que estés bien, chao.